Muy bien, Dios los bendiga. Traigo un tema que, bueno, primero quiero darle gracias al Señor, a nuestra hermana Jessica, la señora Jessica Bonetti, es ella quien me ayuda en el ministerio y trae justamente estas placas que hace tan dirigida por el Espíritu, porque sabe una cosa que yo a ella le digo, esto voy a predicar, no le digo más nada. Y le digo, deje que el Espíritu le muestre. Y ahí vamos a compartir hoy, descubre la fe en Jesucristo. La vez pasada hice una referencia al respecto de este tema, de esta frase, que al principiar el ministerio desafiaba a la gente, invitándolas a que vinieran a buscar del Señor. Vengo del sur, de Comodoro Rivadavia, donde más del 80% de los dirigentes políticos son de la Umbanda. Y allí, imagínense la cantidad de brujería y hechicería que hay. Impresionante. Entonces, el Señor me dio de alguna manera esta frase de volver a desafiar a la gente, porque la gente pone su fe en tantas cosas, pero menos en Dios. Entonces, cuando principiaba el ministerio, invitando a las multitudes que puedan venir a descubrir la fe en Jesucristo, valía la pena. Cientos y miles de personas eran transformadas y cambiadas, pero también eran alcanzadas por la gracia del Señor, recibiendo lo que necesitaban. Liberación, sanidad, prodigios, milagros, que el Señor me dio el honor de poder ver y participar. La próxima placa va a marcar el texto que voy a compartir con ustedes, es Juan, capítulo 4, verso 47, y dice la palabra del Señor, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Jesús otra vez en Caná de Galilea, por su segundo milagro. De los 4 evangelistas bíblicos, Juan es el único que toca este tema. Y hace referencia de algo muy importante que tiene que ver con la presencia de Jesús en el segundo milagro en Caná de Galilea. El primero, recordemos, fue en aquella boda que transformó el agua en vino. Estamos en un contexto de un funcionario del rey que por su necesidad despierta a una fe genuina que lo llevó a alcanzar lo que esperaba y que también lo llevó a alcanzar la salvación para su vida y para toda su casa. Podemos decir, bendita aquella necesidad de urgencia que lo acercó a Dios, a él y a toda su familia y toda su casa, con sus criados y empleados y demás. Porque si miramos en nuestra vida, vemos en términos generales que la gente cree en tantas cosas menos en Dios. Cuando ya las papas queman, cuando no tiene salida, cuando ya agotó todos los recursos, cuando fue aquí, fue allá, hizo esto, hizo lo otro, porque así me pasó a mí. Por último, vamos a Dios o venimos a Dios. Cosa que nos ahorraríamos mucho disgusto, tiempo, dinero, angustia. Si cambiamos la situación y venimos primero a Dios, porque Dios está dispuesto con los brazos abiertos en recibirnos y atendernos sin ningún interés excepto nuestra predisposición. La gente puede cerrar las ventanas al sol en sus propias casas, pero no puede impedir que el sol siga brillando en el mundo entero. Dios sigue estando allí, crean o no, crean en la manera que creen. Vengo de una ciudad donde es cascoteada por el infierno permanentemente, pero porque ellos están desafiando a Dios y tienen que enfrentar las consecuencias de ese pecado. Por eso, descubrir una fe dirigida en Cristo
es descubrir el camino hacia lo sobrenatural. Por gracia y por misericordia de Dios he podido escarbar un poco en este plano espiritual, sobrenatural, que me ha permitido Dios disfrutarlo por muchos años. Porque la mayor parte de mi vida ministerial ha sido en el plano evangelístico, donde he tratado con mucha gente y donde he visto muchísimas personas con necesidad. Pero también he visto la mano de Dios tan generosa, obrando prodigios y milagros cual la ciencia no pudo intervenir ni hacer. Pero es Dios el que allí comenzó a obrar, y evidentemente no es la tierra ni nadie de la tierra que se involucre en ese plano, sino más bien baja el cielo y sube la necesidad a un plano que es lo sobrenatural. Y es allí cuando la fe nos pone en esa escena de Dios y de la vida, para que podamos ver lo que no podemos ver por nuestras propias voluntades, capacidades o medios. Por eso, mis hermanos, descubrir la fe en Jesucristo es importante. Enriquecerla, alimentarla, proyectarla en el propósito del Señor. El pastor recién decía que un niño fue presentado desde pequeño, pero ese que fue el profeta de Dios fue un hombre que en definitiva hacía que el cielo tomara contacto con la tierra. Y toda una nación tenía que entender de que había Dios en Israel. Pero hoy, ante este ejemplo, para enfrentar la vida, quiero tocar 5 puntos importantes. Primero, ante las necesidades desesperantes de la vida, vino este hombre y le rogó que descendiese a sanar a su hijo. Se había enterado de que Jesús había llegado nuevamente allí a su lugar, a la tierra, a Canaán, y de repente no dudó en ir junto a sus criados y más cercanos parientes y demás a buscar a Jesús, y de repente se encuentra con Jesús y le ruega: desciende, porque mi hijo está a punto de morir. No sé si tienen a alguien que está con mucha necesidad allí a lo lejos. Pero mientras yo esté predicando en esta hora, siendo 11:25 de la mañana, el poder de la palabra irá hasta donde está la necesidad. Tenga fe. El dolor nos lleva a buscar a Jesús. Siempre en la vida nos encontramos con cosas adversas, inesperadas, situaciones que nos ponen incómodas, muchas veces. Pero el dolor nos permite un paso que es más allá de lo que podemos pensar o desear. Nos impulsa a buscar a Jesucristo. Este hombre tenía una posición y debía doblegar su posición y entender de que Jesucristo, más allá de su propia posición, era más importante que su propia posición, sus propios recursos. Era un hombre respetado, pero ante la necesidad tiene algo importante: reconoce que Cristo podía ayudarlo. Ya había estado probablemente oyendo cuando se hizo el primer milagro, porque dice la Biblia que muchos de los que estaban allí ya se acordaban de aquel milagro. Probablemente este hombre principal del rey sabía de aquel milagro, se había enterado o había estado probablemente en aquella boda. La Biblia no da más detalle de esto, pero al ser un funcionario del rey, probablemente estaba en esa boda. Y claro, el comentario fue inmediato, sostenido por la gracia que Dios había manifestado a través de Jesús. Ahora,
Este hombre entendió de que Cristo podía ayudarlo. Y esto es lo importante, que nosotros y cada uno tenemos el desafío diario de que Dios puede ayudarnos. Cuán importante es entender de que en nuestras situaciones incómodas y también situaciones que no podemos resolver, no busquemos más en nadie, busquemos en Dios. El único que puede ayudarnos sin intereses personales, sino más bien para bendecir nuestras vidas, porque a Él le place. A Él le hace feliz ver que sus hijos recurren por ayuda. Porque si recurrimos por ayuda, evidentemente porque confiamos en Él y creemos que si Dios no interviene, de esta no salgo. Cuán importante es darse por vencido en las manos de Dios. Cuán importante es reconocer de que si Dios no interviene, esta situación no cambia. Puede seguir el problema en la salud, en la familia, en el matrimonio, en la economía, en el emprendimiento, en el negocio, en el trabajo, en lo que fuere. Pero tenemos que reconocer que si Dios no interviene, no vamos a ver resultados positivos. Por eso la crisis revela en quién confiamos realmente. La crisis nos pone en la escena de la realidad del hoy. ¿En quién confiamos? Decimos que creemos en Dios, pero la crisis nos pone frente a una realidad. Desnuda nuestro corazón y de repente tenemos que entender, o creemos o no creemos, basta ya de estar mezclando lo que es la palabra, las cosas espirituales con la realidad de la vida. Se habla mucho de la secularización, la mezcla de las cosas verdaderas del reino con las no verdaderas. Hay iglesias que ya están en esta actividad secularista, donde en definitiva no hacen más que mezclar. Pero basta ya, porque el tiempo se acaba. Es la iglesia de Cristo que está siendo llamada a reconocer abiertamente la soberanía de Dios y entender de que tenemos la gran oportunidad frente a una crisis de ver la grandeza de la ayuda del Dios Todopoderoso. ¿En quién confiamos? Si ante la crisis decimos, no, pero mi ley tiene la culpa. No, pero si la nueva ley de trabajo. No, pero no busque, no pierda tiempo. Dígale al Espíritu Santo que lo guíe todos los días. Salgamos juntos a ver cómo el Padre dará la salida. ¿Cómo dará la salida el Padre? Segundo lugar, Jesucristo confronta la fe. Cuando el hombre inmediatamente viene, probablemente no vino diciendo, Señor, por favor, te pido que me ayudes. No, dice allí, rogaba. ¿Cómo es rogar? Te ruego. Le ponía énfasis. Se ocupaba, ponía su mente, su fuerza, su conocimiento en decir de que ahora lo tengo. Vi aquel milagro, fui parte de aquel milagro. Ahora tengo la oportunidad, estoy en el frente, estoy cara a cara, estoy esperando. Te ruego que bajes y sanes a mi hijo que está a punto de morir antes que sea tarde. Pero ¿qué hace Jesús? Confronta esa fe. ¿Y sabe por qué? Dice que si no ves señales, verso 48, y prodigios, ¿no creerás? Pero estas palabras no son como las acabo de leer yo. Se me hace que Jesús, cuando lo vio,
con esta necesidad y este ruego y esa fe. Le dijo, si no ves señales y prodigios, ¿no creerás? Así que porque viste aquel milagro en la boda de Caná de Galilea y has sabido de mí por algunas otras cosas en esta tierra y sus alrededores, ¿no creerás? Así que si tus ojos no te alcanzan a ver los milagros que vienen del cielo, ¿no creerás? Escuchó el reto de Jesús y lo bendito de este hombre que no se ofendió. Jesús se expone a una fe dependiente de lo visible, es decir, advierte, si no ves, no creerás. En este lugar no jugamos a la iglesia. Vamos a cumplir 23 años de la refundación de esta obra donde jamás hemos jugado a la iglesia. Y bendigo a Dios que por 23 años no ha faltado palabra en este púlpito. Hombres y mujeres que han ocupado este lugar han hablado en nombre de Dios. Yo lo he disfrutado. Sentado allá me he edificado. Pero mis amigos, mis hermanos, si no ves, no creerás. ¿Cuántos milagros más tienes que ver para creer? ¿Cuántos testimonios más tienes que escuchar para creer? Que tu fe no sea motivada por ver o por oír. Tu fe sea motivada por el dador de la fe, Jesucristo. Tu fe debe ser acrecentada por el conocimiento de Cristo. Porque siempre te va a confrontar Jesús si tienes una fe dependiente de lo visible. Es fácil creer cuando tenemos y cuando vemos. Pero es difícil creer cuando no vemos. Pero esa es la fe que agrada a Dios, porque nos lleva a una escena de lo sobrenatural. Dios quiere llevarnos de una fe por milagros. Quiere llevarnos a una fe por sus promesas y su palabra. Si la palabra lo dice, yo lo creo. El cielo pasará, la tierra pasará, pero mi palabra no pasará sin que se cumpla. ¿Qué dice el gobierno? Que tenemos que esperar porque el dólar, porque aquí, mire, los que se preocupaban por el dólar está planchado, durmiendo el dólar, no se sabe por qué. Claro, pero los comerciantes sufren, los empleadores sufren, la gente sufre, hay hambre, hay necesidad. ¿Quién niega todo eso? Pero mi hermano, ¿qué dice aquí? Mire, Dios quiere llevarnos de una fe por milagros a una fe por su promesa y por su palabra. Si paramos nuestra vida y levantamos nuestra fe en la palabra, en las promesas, tú lo dijiste, Señor. No se preocupen por nada, porque yo lo sustentaré. Y así puede añadir cuántas promesas. Tenés temor. No temas. Y cuando la Biblia dice no temas, atrápalo. Créelo, porque está escrito. Eso es lo que Jesús hizo. Retó a aquella fe que estaba parado en la plataforma de lo visible para poder llevar a ese hombre a una fe parado en la plataforma de sus promesas. Porque la palabra de Dios, aleluya, es inalterable. Y si hay algo tan duro como una piedra que no quiere moverse, la palabra es como un martillo que rompe la roca. Cree la palabra. ¿Creemos solo cuando vemos milagros? ¿Creemos porque vemos señales?
En el libro de Juan 19:29, Jesús reprende a uno de sus discípulos. Luego de resucitado, y le dijo: porque me has visto. Y pon tu nombre ahí, si quieres. Ernesto, ¿creíste? Pues te voy a decir una cosa, Ernesto. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. 23 años aquí, muchos me advirtieron: te vas a quemar, Ernesto. No veíamos nada, al contrario, veíamos todo turbio, negro y una fama de cualquier cosa. Pero Dios, el que te hace levantar la mirada para mirar por encima de las circunstancias reales, son reales, no escondemos, son reales, pero no esperemos ver para creer. Esta mañana no esperes ver para creer. Si necesitas algo, cree para ver. Si necesitas, Dios está aquí en su casa. Su espíritu está aquí. Por favor, abre tu mente, tu corazón. Y Él quiere obrar. Tercer punto. La fe en Cristo es perseverante. El hombre no se ofendió cuando le dijo a Jesús: si no vieres milagros y señales, ¿no crees? ¿No creerás? Porque viste, creíste. No se ofendió. Ojalá que nuestro corazón esté en esa posición para poder subir a ese plano sobrenatural. Señor, desciende antes que mi hijo muera, porque estaba realmente en apuro de ese hombre. No se ofendió, siguió pidiéndole a Jesús y le dice: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Persiste, persevera. ¿Qué es lo que hacemos cuando no tenemos respuestas a nuestras peticiones? Nos vamos de la iglesia, nos enojamos con el pastor, nos enojamos con la pastora, nos enojamos con los líderes, por los que están, no participo más en los grupos pequeños, ni grandes, ni pequeños, ni del tamaño que fuere. Mi hermano, persista. ¿Sabe una cosa? Que por algo Dios nos dio esta palabra para este año, perseverante. Porque hay mucha gente de muchas iglesias que se están volviendo atrás. Dije del secularismo, y es lo que está pasando en muchas iglesias hoy. Y eso es porque mezclan las dos cosas. Por eso es que justamente tenemos que entender lo que Dios viene hablándonos. Él nos está diciendo: persevera, porque hay muchos que no perseveran y desertan. Y la palabra de Dios dice claramente que será salvo aquel que persevere hasta el fin. Y esta iglesia no está destinada al fracaso. Esta iglesia, el Centro Cristiano de Villa Carlos Paz, está destinado, aleluya, a heredar la vida eterna. ¡Gloria a Dios! Cristo viene pronto. La fe perseverante te lleva a la insistencia y te saca de los prejuicios u ofensas. No, pero a mí, ¿quién predica hoy? El pastor Ernesto. No, ya está viejo. No panza nada. ¿Quién predica hoy? Agustín. No me gusta cuando dice: dígale al que está al lado. Me desquité. Dele un aplauso a Agustín. Pero me voy a poner bonito con él. Pero trae palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Bendigo el pastor Agustín. ¿Quién predicaba? No, entonces depende de quién predica. Empezamos a darnos cuenta. Los predicadores somos así, ¿no? Miramos a todos y empezamos a dar cuenta que medio como que y agarra al chiquito, al que está al lado, le empieza a hablar. ¿Vino a escuchar al mensaje o está jugando? ¿O no le gusta el que está predicando? Yo quiero decirles, en esta casa el predicador no se compromete con el pastor, ni con nadie se compromete con Dios.
y damos lo que Dios quiere que hablemos. Por ahí metemos la pata, como ahora quizás probablemente me estoy yendo. Me voy a corregir. Mis hermanos, los prejuicios dejémoslos afuera. Las ofensas. No me saludó. Si es por eso cuánto vivo ofendido yo. Algunos salen por allí para no saludarme a mí. Pero hay otros que salen por acá para saludarme a mí. Y saben que todo día me mandaba un mensaje a mi esposa. Le mandaba un mensaje. Los extrañamos tanto que nos saluden en la puerta. Y eso nos hace bien. Entonces dije, vamos a mirar a aquellos que quieren saludarnos. No a lo que no. Pero créanme que mi carne puede, che. Cuando miro para aquel lado y mire por dónde se va para no saludar. Pero bendigo al pastor que recibió la palabra. Persevera en esto. Persevera. La fe perseverante te lleva a la insistencia y te saca de los prejuicios y de la ofensa. No vienes por alguien aquí. Vienes por Él, por Cristo. Así que deja los prejuicios. La fe verdadera no se rinde ante duras respuestas o circunstancias fuertes. Permanece intacta. La fe verdadera permanece intacta. Y no se rinde ante las duras respuestas. Pastor, pensé que me iba a decir una troca. ¿Qué quiere que te diga? ¿Para quedar bien? ¿Para que no te vayas de la iglesia? ¿Me estás pidiendo un consejo? Te tengo que decir lo que te tengo que decir. Voy a buscar la mejor manera. Los más viejitos me conocen, pero te lo voy a decir. Tenía otra cosa, pero se me voy de la predica, va para otra. La verdadera fe, y esto me gusta, gracias Jessica, porque hiciste algo hermoso. Vamos a la otra placa. La fe verdadera abraza a Jesús y ¡wow! ¡Aleluya! La fe verdadera abraza a Jesús y no lo suelta. Eso es perseverar. Porque te está yendo mal, porque no te contestó las peticiones, porque no te estuvo contestando tus antojos. Si esa no es la voluntad de Dios, no te preguntaste. Por eso Dios no te lo da ni te contesta. Duele el silencio de Dios. Mire, cuando vamos, el que conoce el sur, cuando vamos entrando a la ciudad de Comodoro Rivadavia, hay una parte que se llama el silencio de Dios. Así le pusieron la iglesia, el silencio de Dios, porque se muere todo ahí. Realmente no hay señal, no hay nada. Así que si te quedas ahí, sonaste. El silencio de Dios. Y sabe que eso me hace pensar cuando Dios no nos habla, cuando estamos en apuros, cuando nos sentimos entre la espada y la pared, cuando no hay palabra. Hay veces que me siento seco y usted dirá, pero ¿por qué, pastor? Si usted y yo vivo orando, buscando y me despierto a la madrugada y a cualquier hora y le digo a Dios, mire, esta misma mañana le dije, sí, Señor, tengo que ir a dar este mensaje, pero me siento seco. Es que siempre será insuficiente aquella intimidad que tendremos con el Espíritu Santo, porque hasta que no seamos uno con Él, nunca jamás nuestra alma se sentirá satisfecha. ¿Sabe cuándo mi alma se sentirá satisfecha? Cuando aprenda a caminar como Enoc, caminando y hablando con el Señor, y de repente me encuentro en el cielo. ¿Ves? No es tan malo, hermano, acá el centro que no está. ¿A dónde está? Ahora quédate tranquilo, me va a decir Ernesto, ¿qué hiciste? ¿Cuánto de tu juventud? Bueno, lo sumo como Elías. Que venga a arrebatarme. Vamos a caminar, vamos, Eliseo. Y de repente se lo lleva a Dios. La verdadera fe abraza a Jesús y no lo suelta. Hay un pasaje de Jacob que tuvo que enfrentar una crisis tremenda de su vida. Habían quedado cosas pendientes con su hermano muchos años antes.
no resuelta. Pero se quedó esa noche. Le dijo a su esposa, esto para mí. Y a sus criados y a la familia. Vayan ustedes, ya los alcanzo. Tenía un jabón encima del otro. Miedo. Hasta que tuvo un encuentro con el Señor. El ángel vino esa noche y él empezó, lo agarró y le dijo, bendecime, 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 bendecime. Y el ángel dice, mira que ya se hace de día, así que me tenés que soltar. No te suelto hasta que no me bendigas. El ángel tuvo que herirlo, lo dejó cojo, rango, para que lo dejara, pero se llevó la bendición. La verdadera fe abraza a Jesús y no lo suelta jamás. Perseverar es eso. No es de acuerdo cómo te va en la vida, vas a seguir siendo cristiano, no. Definite. La verdadera fe te lleva a descubrirlo a Jesús en la intimidad. No esperes que tu esposo o tu esposa, tus hijos o tus padres o alguien más cercano a ti alimente su fe por ti. No. Así como la salvación es personal, la fe también es personal. Puede actuar tu fe a favor de otro, pero tu fe es importante para ti. Cuarto, la fe en Cristo descansa en su palabra. Jesús, cuando ve a este hombre que no se ofendió, le dice, ve, tu hijo vive. No tengas miedo. Y el hombre creyó. ¿Qué hizo el hombre? No, si así está creyendo, usted me está decepcionando. Gracias. Ve, tu hijo vive. Y el hombre, la palabra que Jesús le dijo. ¿Cuánta palabra recibimos desde este púlpito, mis amados? ¿Cuánta palabra? La obediencia se demuestra con la fe. El hombre no se ofendió en la primera intervención de Jesús, ni en la segunda, sino que creyó y obedeció. Comenzó a caminar. Se calcula que tendría que haber pasado toda la noche hasta llegar a su casa porque estaban a 35, 40 kilómetros del lugar. Pero mientras el hombre iba a su casa, viene la noticia de que su hijo había mejorado. Le dice, ¿a qué hora fue? Y entendió que era la hora que Jesús le había dicho. Jesús puede sanar a la distancia sin señales visibles. Lo he podido ver a lo largo y a lo ancho de mi ministerio. Por razones de tiempo no puedo contar más testimonios, si no, no termino el mensaje. Quiero terminarlo. Sin señales visibles, Jesucristo obra. Los milagros comienzan cuando los hombres creen. Los milagros se activan cuando los hombres creen, varón y mujer. Quinto punto. La fe en Cristo se comparte. Para eso está la iglesia. Para eso están los grupos pequeños. Se comparte. Creyó él y toda su casa. Luego de que le dieron la noticia de que su hijo estaba vivo. El que estaba a punto de morir, no hizo falta que Jesús vaya. Hizo falta que la palabra de Jesús le diga a él. Saliera de la boca de Jesús. Antes de recibir y antes de ver lo que necesitamos, milagros, prodigios, ayuda, lo que fuere, debemos estar dispuestos a testificar. Este hombre, ¿qué hizo? Creyó, fue a su casa, les predicó a todos y todos creyeron en Jesús.
En Hechos 16 vemos al carcelero. Creyó él y toda su casa. Antes de recibir y antes de ver, debemos estar dispuestos a testificar para darle siempre la gloria a Dios. Darle la gloria a Dios. Mis hermanos, me sigo enterando de testimonios y milagros que han pasado años atrás. Ni yo estaba enterado. Y ahora, alguna vez, tú sabes, yo fui a aquella persona y, oh Dios bendito sea tu nombre. La gloria siempre es de Dios. Somos herramienta nada más. Los milagros apuntan a una relación, no solo a una solución. Los milagros apuntan a una relación con Dios. Si Dios ya hizo un milagro en tu vida y con tu vida, no esperes un segundo, tercero, cuarto. Es suficiente para darte cuenta que por ese milagro Jesús te llama a mayor relación, a mayor intimidad. No es solo para solucionar tu problema. No es solo para sacarte de los apuros que tienes. No es solo para apaciguar tu inquietud interior. La fe que agrada a Dios es la que cree antes de ver. La fe que agrada a Dios. Mucha gente cree, hasta los demonios creen en Dios y tiemblan. No hay garantía. Muchos creen en cualquier cosa, dije al principio. Hay muchas religiones, por ende. Pero la fe que agrada a Dios es la que cree antes de ver. Señor, si tú lo dijiste, si tu palabra lo dice, yo lo creo. Si tú lo dices y está escrito en tu palabra, yo lo espero. Aunque no esté de acuerdo y llora, pero llora delante de Dios, jamás delante del diablo. Por eso en esta hora quiero invitarles a que oremos, pero amando entrañablemente a Jesucristo, porque sea poco o mucho que hemos recibido del Señor, han encendido la llama de la relación íntima y Jesús nos espera con los brazos abiertos. Yo uso este término, este texto, muchas veces para el llamado a los incrédulos, a la salvación y a la vida eterna. Yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye me dice, pero ese texto es dirigido a la iglesia. Y yo me pregunto, ¿podremos escuchar la voz del Señor que nos está llamando a la puerta? Porque podemos creer con la cabeza, pero nuestro corazón está lejos. Dios quiere que de la cabeza bajemos al corazón una relación íntima. Esa relación íntima se debe cultivar, se debe acrecentar, se debe alimentar. Por eso oremos con ese entrañable amor a Jesucristo, por lo que Él es, no por lo que Él hizo o por lo que va a hacer. Oremos con ese amor entrañablemente a Jesucristo, por lo que Él es, por su amor, por su misericordia. ¿Quién merece ser ayudado por Dios? Nadie. Todos nos merecemos el castigo eterno. Pero Él es Señor y Él gobierna en el cielo y en la tierra. Y nadie le dice ¿qué haces? Si Él quiere perdonar al más vil pecador, ¿quién eres tú para juzgar o condenar? ¿Quién es el diablo para juzgar o condenar? ¿Quiénes son los demonios o el infierno para juzgar y condenar? Sí, Él es el Señor. Amemos al Señor, oremos con una oración entrañablemente amorosa con Jesús. ¿Cuántas veces nuestros músicos nos cantan, nos ayudan te amo y Jesús, eres hermoso y eres cuántas cosas, bueno, algunas canciones. Y nosotros estamos cantándola nada más, baja de la mente al corazón.
por lo que Él es, amémoslo. Él es Señor, Salvador, es justo, es piadoso, grande en misericordia. Por eso le invito en esta hora. Primero, así como están, que cierren los ojos. Como veo que hay mucha gente nueva, pero también a la iglesia, porque es un desafío. Si quieres desarrollar una fe creciente, desafía. No quiero salir de este lugar. Me desafío a tener una fe que agrade a Dios. Que agrade a Dios. Desafíate. A los nuevos especialmente le invito a que reciban a Jesucristo, Él es el Señor y Salvador. Y también le invito a que se arrepientan de sus pecados. Y también a la iglesia, toda la iglesia vamos a hacer esta oración. Y usted, que ha venido por primera vez quizás, repita conmigo esta oración que vamos a hacer juntos con la iglesia. Padre, hágalo en voz alta. Padre, gracias por esta oportunidad. Estás a la puerta de mi corazón y la abro para recibirte como Señor y suficiente Salvador. Perdona mis pecados, porque en esta hora me desafío a salir de este lugar con una fe que te agrade, con una fe que agrade a Dios. Esa es la fe que quiero descubrir en mi vida.